Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a los que están y los que se van a ir sumando a este primer conversatorio del ciclo 2025, de este hallazgo increíble que ha ocurrido hace unos años, más de 20, en el Colegio Nacional de Buenos Aires, que siempre sigue, digamos, mostrando de alguna manera la excepcionalidad de Argentina, dado que estamos en el marco del Instituto de Investigación en Humanidades, que es el único instituto de investigación en humanidades, doctor Gerardo Pajés, que forma parte y pertenece a un colegio secundario, preuniversitario, en este caso de la UBA. Ahí dentro, en nuestras dependencias del Colegio Nacional de Buenos Aires, funciona este instituto, que es una peculiaridad, digamos, creo, dentro de toda Latinoamérica. Y llevamos adelante en mi condición de director de ese instituto, estos conversatorios con figuras del mundo de las letras, del mundo de las humanidades, sobre todo, y también por un poco mi vertiente literaria, muy especialmente con gente dedicada a las letras. Y tenemos este encuentro hoy con una extraordinaria presencia, muy buena presencia, yo lo digo el maestro Juan José Mendoza, porque realmente hace muchos años que trabaja como una temática muy específica del mundo literario, que está muy agenciado con lo real, muy agenciado con la actualidad, con el presente, pero también con el futuro, con qué va a pasar con nuestras humanidades y con la literatura muy pronto, tal vez mañana o ya está ocurriendo de alguna manera. Así que es un gran placer empezar este ciclo del 2025. La semana que viene ya tenemos el nuevo conversatorio y así arrancamos todo el año con a quien voy a presentar ahora. Eh, Avisarle también a los participantes que está grabado. Si alguien no quisiera salir o no aparecer, le pedimos que apague la cámara, porque bueno, estos conversatorios se graban y luego se suben a nuestro canal de YouTube del instituto. Y bueno, voy a presentar a Juan José Mendoza, que estudió literatura en Rosario, filología en Madrid y el doctorado en letras en la Universidad de Buenos Aires y que ha sido becario de posgrado en CONICET, en el Instituto de Filología y Literaturas Hispánicas de la UBA, el CSIC de España y Visiting Scholar en la Universidad de Pensilvania. Dictó clases en la Universidad de Nueva York, el Instituto Tecnológico de Monterrey, entre otros. Y entre sus libros, de los más recientes, Borges Piglia, una introducción a la literatura norteamericana, del 2023, La interpretación de las pesadillas, del 2023, Homo Bunker, del 21, Los archivos, papeles para la nación, del 2019, Internet, el último continente, mapas, Etopías, cuerpos, 2017, Humanidades, del 2016, Diario de un bebedor de petróleo, del 2015, entre otros. Y allá, en el 2011, el preferido, el que me reveló a mí, a Mendoza, que es Escrituras Past, Tradiciones y Futurismo del siglo XXI, que creo que es un texto de alguna manera precursor. Es curador de la edición facsimilar de la revista Literal y actualmente trabaja como investigador, por supuesto, del CONICET, en el SECRIT, y dirige un proyecto referido a las maneras de leer en la era digital, que tiene que ver, me parece específicamente, con el libro que presentamos esta tarde. Eh, bueno, podríamos seguir, por supuesto, ha sido colaborador de la revista Eñe, la revista Incorruptibles, entre otros, y recientemente, eso sí, su libro La Edad de la Teoría, de Tel Quel a Literal, el lado B de los 70, publicado por Eudeva, obtuvo el premio Libros del Instituto de Filología Hispánica de nuestra universidad, de la Universidad de Buenos Aires. Así que dicha esta presentación, eh, le doy la palabra a nuestro invitado de esta tarde. Hola, Juan. Tardes, buenas tardes, buenos días, buenas noches, como solemos decir ahora en la virtualidad. La alegría de estar aquí en este hermoso lugar, pensando que más allá de la virtualidad no podemos dejar de evocar que estamos de alguna manera en el Nacional Buenos Aires, ¿no? Ese lugar tan caro en la historia de nuestro país y de que podríamos decir tantas cosas. Así que la alegría de estar aquí. Y bueno, en este caso, en esta ocasión, nos costó con Walter, a quien agradezco tanto, Walter Romero, esta invitación. Nos costó con Walter pensar de qué íbamos a conversar a raíz de las diversas inquietudes que tenemos, tanto él como quien hoy aquí
hace el uso de la palabra, sería quien está hablando en este momento. Tenemos diversas inquietudes, diversas pasiones, lectoras y no lectoras, y no solamente lectoras. Así que era difícil de consensuar, acordar uno de los temas por preferencias, ¿no? Indudablemente él, si yo tuviese que decir algo de los archivos 2, lo que la literatura ilumina, tendría que decir que hay un capítulo del libro que de alguna manera lo involucra, porque son 3 tardes maravillosas que pasamos en Buenos Aires a partir de la invitación que instituciones con las que él trabaja, que estuvo aquí en el país, Antoine Compañón, de a quien yo había conocido sus libros en España, en Madrid. Me acuerdo que me acerqué a un profesor, a un catedrático francés, y le había preguntado a quiénes había que leer en Francia, qué intelectuales franceses había contemporáneos interesantes, porque quienes adorábamos la teoría literaria francesa, siempre teníamos, ¿no? Los nombres habituales, Barthes, Foucault, Derrida, Deleuze, y bueno, y podríamos seguir, Julia Kristeva. Entonces, ¿a quién leer hoy? Y obviamente había muchos nombres, pero no me dijo Bruno Latour, no me dijo Alain Badiou, me dijo Antoine Compagnon, y yo lo que hice fue inmediatamente ir a comprar sus libros, El demonio de la teoría, que todavía no estaba traducido al español, Los antimodernos, y ahí lo leí, de modo tal que cuando me enteré que Antoine Compagnon estaba aquí en Buenos Aires, me enteré como si fuese el jueves iba a dar su primera conferencia y me enteré el mismo jueves a la mañana. Me acuerdo que inmediatamente fui a donde dejé lo que estaba haciendo para ir a escuchar sus conferencias. Después me enteré que eran 3 conferencias. Una iba a ser a una mañana del día siguiente, otra a la tarde del día siguiente. Fueron maratónicos días. Y bueno, como yo colaboro en un periódico, obviamente hablé con mi editora, le dije que estaba Antoine Compañón en la Argentina y era una buena oportunidad para hacer una crónica que glosara estas 3 conferencias, con Magdalena Cámpora en la UCA, me acuerdo, con Walter Romero en la UBA, y también con Walter Romero la Allianz, en la Allianz, en la Alianza Francesa, lugar al que siempre es lindo también ir. Y entonces, así nació uno de los capítulos del libro, a partir de una breve entrevista con él, entre conferencia y conferencia. Y esto que estoy contando, que es una cifra, que es solamente un capítulo del libro, es también una cifra de un método de trabajo, ¿no? A veces lo intempestivo, la eventualidad, el azar conspira para que eh, eso que decía Lacan, que el sentido está en la serie, de algún modo se manifieste, ¿no? Hay sucesos que van eh, poblando nuestras vidas lectoras, y que de alguna manera van generando escritura. Yo, en alguna de las frases que digo a veces es, un texto es un medio que un texto tiene para producir más textos. Y de alguna forma es eso lo que también ha sucedido, ¿no? La ocasión de presentar libros de Antoine Compañón era motivo de sus conferencias, que luego generaban esta crónica muy modesta, latinoamericana, sudamericana, como la que uno hacía, y que luego iba a parar este libro, ¿no? A los archivos 2. Eh, entonces, si tuviese que decir algo, diría eh, cómo comienza esta aventura intelectual más reciente vinculada a los archivos. Los archivos, obviamente, es el libro del 2019, Papeles para la Nación, eh, que es un proyecto de publicación que envío, como suelo hacer habitualmente, a alguna editorial, que, bueno, siempre tengo la suerte que amablemente me aceptan el proyecto de publicación. En este caso, la editorial de Dubim enseguida recibió el texto, planteó que era interesante publicarlo y dio a luz a la imprenta ese texto. Y luego, lo que también sucede es que uno no puede enviar los proyectos de publicación que verdaderamente tienes a las editoriales, porque serían magnos, impublicables, ¿no? Entonces, después que salió el libro y nos juntamos a celebrar su aparición con el editor, Carlos Gacera, me acuerdo que le dije, ¿y qué tal si publicamos los archivos 2? El libro había tenido la verdad es que hay que decirlo, una buena recepción crítica, hubo
Es uno de los libros que más críticas recibió, o reseñas en los principales suplementos culturales del país, en muchas revistas académicas, y grandes figuras. Roger Chartier había escrito la contratapa del libro. eh, no sé, José Emilio Burucú se había expresado sobre el libro. Horacio González había estado en la presentación, que fue una de las últimas actividades que él pudo realizar, porque el libro aparece en noviembre de 2019, en marzo de 2020 se inicia la pandemia, el COVID, que tanto va a cambiar nuestras vidas. Entonces, así fue como nació Los Archivos 2, ¿no? Como una continuación de aquel libro, Los Archivos, Papeles para la Nación, que luego se transforma en Los Archivos 2, lo que la literatura ilumina. Y una primera pregunta es si es un mismo libro o si son dos libros. Yo no creo que se trate de una segunda parte, porque siempre la famosa frase, ¿no? Las segundas partes no suelen ser buenas. En este caso no aplicaría lo de la segunda parte. Lo demás, por supuesto, queda a criterio de los amables lectores. Lo de las segundas partes no aplicaría quizás porque es un mismo libro, es la continuación de un trabajo. Eh, de hecho, en el prólogo se plantea, ¿no? El trabajo, ¿cuándo termina el trabajo en el archivo? ¿Cómo saber cuándo termina el trabajo en el archivo? Es parecido al trabajo de la escritura del libro, ¿no? De un libro, cuando uno deja de corregir, quizás. El archivo tiene un elemento que es el de la sorpresa, el de la aparición del inesperado, y requiere por parte de las lectoras, los lectores, suspender la propia superstición. Porque si uno lee con sus propias ideologías, o con excesivos dogmatismos, no puede suspender, hace falta suspender algo de lo propio para que la voz del otro aparezca. Muchas veces se trata de documentos que han estado durante mucho tiempo eh, soñando su sueño de futuridad, digo en algún momento, esperando que alguien venga a rescatarlos, a visualizarlos. De allí que si no suspendemos alguna de nuestras supersticiones, es difícil que esas voces acalladas por los años, por el paso del tiempo, aparezcan con su, con su música, sí, con, con su tenor, con su exacto tenor. Entonces hay que hacer un poco de silencio, del run run, de la época también a veces nos traiciona. En filología nos enseñaban mucho a leer un texto de otra época con los propios contextos históricos en los que ese texto se produjo, porque si no, de hecho se plantea mucho algo que podríamos llamar, quizás sea excesivo, pero hay algo de mala praxis cuando uno lee otra época con los elementos del presente, porque es como, bueno, hago un comentario habitual ya, no podríamos escuchar tango si lo juzgamos desde las ideas del presente, ¿no? Porque el tango tiene su propia... Entonces es necesario suspender la propia superstición. Eso no implica suspender el juicio crítico, eso puede venir después, pero primero tenemos que escuchar, permitir la aparición de esas voces. Con los archivos pasa algo similar. Yo leo un fragmento, si no les parece mal, de algo una de esas cosas que uno tiene escritas o escribe. Y Con luego, todo si gusto, les parece, con todo si les gusto. parece, conversamos. Balberit, el dios de los cananeos, es también el secretario del infierno. Es el primer seguidor de Lucifer y se une a él en la revuelta contra Dios. Dotado de la capacidad para ver cosas en el pasado, en el presente y en el porvenir, se transforma en el notario que registra y lleva las cuentas de los pactos del demonio con los hombres. La probada antigüedad de su existencia en las mitologías lo relaciona con varios pueblos, con los fenicios, con los hebreos. En los tiempos de Abimelech, en el siglo XIV a.C., también es un Baal adorado por una de las tribus que después se pasarán al monoteísmo. Dotado de una extraordinaria capacidad de transfiguración, podemos encontrar rastros de su fisonomía en el Mnemon de la Grecia arcaica. Convertido en hombre que custodia las tradiciones orales, en algunas tribus de África es quien guarda y transmite la memoria de la comunidad, pero es mujer en las tradiciones de la copla en América y en sociedades matriarcales de Asia. En Roma es
Archeion, una residencia en la que viven los doctos, pero en su nombre se cifra también el de los hierómnemones y los epístates, esclavos públicos cualificados que por mandatos extremos están condenados a manipular documentos. De esta genealogía podemos deducir dos cosas. Podemos deducir por lo menos dos cosas. Si hay algo religioso en la idea de canon, en la idea de trascendencia, hay algo quizás de maldito en los archivos. En ese sentido, archivo nombra al revés de lo claro, el revés de lo límpido, el revés de lo legible, de lo transparente. Eso también explica eh, la morosidad de los archivos, el hecho de que no sean transparentes. ¿Mm? Y lo mucho que la historia le llevó dotar a los archivos de la dignidad de objeto de estudio, ¿no? Pero al mismo tiempo reconociendo esa antigüedad ancestral que los archivos detentan. Y lo segundo que quizás podríamos deducir de la anterior genealogía que empieza con Balberit, el dios de los cananeos, una de las civilizaciones que cambia la historia, nuestra historia como especie, ¿no? Eh, porque genera la idea de monarquía, genera la idea de herencia. ¿No? No está suficientemente señalado lo mucho que eh, algunas comunidades muy antiguas cambiaron el mundo en su época. Y lo segundo que deducimos de la anterior genealogía, entonces, como se aprecia, es que el archivista es también una de las profesiones más antiguas del mundo, cosa que no solemos admitir. Pero ¿quién sería Balberit hoy, el dios de los cananeos? No es difícil pensar que se ha transformado en algo así como en un guardián de las pantallas. No es difícil imaginarlo adentro de ellas, dictando frases a la IA, a la inteligencia artificial. Hace algunos años, en generación post-alfa, Bifo Berardi nos hablaba del comunitariado, una clase social asociada al lumpen proletariado, el ejército de reserva del capitalismo que, sin conciencia de clase, hace el trabajo. Hay una imagen hermosa que quisiera traer aquí esta noche. En una de las primeras imágenes del cine, filmada por los hermanos Lumière, se ve a obreros de una fábrica saliendo de una fábrica. Son los obreros de la fábrica de los Lumière en Lyon. Es interesante preguntarnos a dónde van los obreros que salen de las fábricas de los comienzos del cine. Una posible respuesta sería a navegar por Internet. Los hijos y los nietos de los obreros de las fábricas de los Lumière salen de sus lugares de trabajo y obviamente van primero al cine. Luego a las vidrieras de un centro comercial. Después a ver televisión en livings pertrechados de tecnologías, etc. Son los espectadores de cine de ayer los internautas de hoy. Por alguna razón nosotros, nosotras, herederos de los obreros de las fábricas de ayer, internautas de hoy, hacemos el trabajo. Pero más aún, nosotros estamos legando a las imágenes y a los archivos nuestro estatus de obreros. Ellas, las imágenes, los archivos, están comenzando a hacer el trabajo. Las imágenes y los archivos de alguna forma nos están reemplazando. Ellos están pasando a ser los nuevos obreros de hoy, podríamos decir. Si se puede hablar de la época de la literatura como una época aparentemente, entre comillas, cerrada, es porque estamos vislumbrando, lo estamos viendo ahora, algo que podríamos decir, o podríamos llamar lo que viene después. Hay una cosa a la que se la podría llamar el momento Internet de la historia. Es un momento que podemos situar entre los años 60 y nosotros hoy. Ahora estamos transitando la moda de los giros y de los nuevos objetos. Pasada la época de la literatura, vivimos en los tiempos del arca de Baltán, el giro a los archivos, el giro mineral, el giro artificial. Son esos algunos de los nombres de lo que viene después. Y aquí sí podríamos comenzar a conversar algo de cómo es que entonces aparecen estos proyectos de libros, de los que uno humildemente participa en algún punto como autor, pero también me gusta la idea de medium, de que uno no es el autor de lo que escribe, es una idea borgiana, no nos pertenece, pero también es verdadera, ¿no? Una veces le bajan cosas y no es que sea por inspiración, también trabajamos,
Pero bueno, yo también digo a veces, ¿no? Que un escritor es un poco un DJ de citas que se emplea fragmentos de pasado y que bueno, en eso estamos. Buenísimo, buenísimo, Juan José, me encantó ese texto que nos permite abrir la charla. Realmente, bueno, quiero comentar que el libro es monumental realmente, y el libro trabaja sobre la idea también de que la literatura es un gran archivo cultural. Pero bueno, algo que me sorprendió muchísimo al comienzo de tu libro es esta idea de que el archivo, bueno, desestabiliza totalmente la noción de obra publicada e instala, digamos, una incógnita respecto a la idea de totalidad que vos planteás en obra, en autor, en texto, en todo. Porque aparece ese manuscrito que realmente puede mutar todo. Por supuesto que me fascinó, y estando aquí en el Colegio Nacional de Buenos Aires, en estos conversatorios que pueden ser usados por muchos alumnos también, la idea de que el cuento nacional, de que el primer cuento nacional nuestro, digamos, el que abre la literatura, es justamente el rescate de Gutiérrez de archivo de ese manuscrito de Echeverría, ¿no? Y ahí tenemos el matadero. Es decir, que prácticamente podríamos decir que la literatura argentina está fundada en la noción de archivo. Primero te quería preguntar por eso, entonces, si podés ampliar un poco más toda esta noción de en cuánto y en tanto el archivo viene a desestabilizar la noción de obra publicada, y después algo que es un poco, a lo mejor un poco específico, pero habría que explicarles también al gran público la diferencia entre la crítica genética y esto que tiene que ver con esta modalidad, digamos, de los archivos que ha tomado prácticamente los estudios literarios en los últimos 10 años. Hay críticos que dicen que es una moda y hay críticos que dicen que no, que es un momento para quedarse, que revisiona también el trabajo sobre la crítica genética. Hay como varias teorías sobre eso, porque bueno, también se han montado muchos sobre la noción, digamos, de archivo, que hoy está copando casi como los estudios de género en su momento, los estudios literarios. ¿Qué dirías de esto? Bueno, empiezo por el final y luego, si te parece, vamos a la anécdota echeverriana. El final a mí me gusta pensarlo desde el punto de vista de... Hay un libro muy interesante de Andrea Huizen que se llama En busca del futuro perdido, un título bastante proustiano, podríamos decir. Andrea Huizen allí se pregunta cómo pudo ser que la modernidad, que comenzó teniendo una inmensa idea de futuro, con las vanguardias, con la idea de modernidad como proyecto, con la idea de modernidad misma muy asociada al futuro, ¿no? De hecho, todavía se dice, cuando algo es moderno, en el lenguaje coloquial se está haciendo referencia a algo que es lo último de lo último. Entonces Andrea Huizen se pregunta cómo pudo ser que la idea de que la modernidad, que comenzó teniendo una inmensa idea de futuro, hacia el final de la modernidad haya terminado siendo de la historia de sí su último proyecto, ¿no? Como si adelgazada la idea de futuro, ante la pérdida de espesor histórico del futuro como potencia política, no nos quedara otra cosa que hacer un bucle en la historia, volver sobre nuestra propia historia. Y entonces allí entra la idea benjaminiana, podríamos decir, ¿no? De que el proyecto político de la modernidad termina teniendo una inmensa idea de pasado por delante, digamos, ¿no? El pasado se vuelve el único proyecto capaz de evocar aquello que la idea de futuro en su momento había generado. Se habla mucho del fin del futuro, ¿no? Bueno, hay un libro de Marc Auger que tuve la suerte de entrevistarlo a propósito de ese libro, que esa entrevista aparece en internet, El último continente. Entonces, esta idea estaría vinculada a esto, a qué pasa con los archivos, ¿no? El auge de las memorias, así lo llaman Andrea Huizen, tendría que ver también con, obviamente, un efecto indudable de la memoria de Auschwitz, ¿no? La memoria de la catástrofe, la memoria de, bueno, lo que pasa también, por supuesto, en estos días de marzo, no está mal recordarlo, ¿no? Lo que pasó en la Argentina. Entonces, la memoria histórica aparece como el auge de las memorias indudablemente está asociado a esos acontecimientos. Aquí podríamos recordar la discusión entre Hayden White y Carlo Ginzburg, ¿no? Porque bueno, microhistoria o metahistoria, ¿no? Eh, para Hayden White, eh, podríamos pensar que sin atacar ni meternos es solamente un comentario, es más profundo, pero para Hayden White la historia sería un relato, el oficio del historiador está atravesado de discurso, entonces eso es un problema
para la historia, un problema del cual Hayden White quiere hacerse cargo, pero la idea que la historia es un discurso va a generar un problema para Carlos Ginzburg, porque Carlos Ginzburg va a decir, si llegamos al extremo esa definición, podríamos estar pensando entonces que Auschwitz no existía, ¿no? Entonces ahí se genera un debate muy potente en la historiografía. Los literatos solemos manejarnos con una idea compleja de texto, pero una idea no siempre igual de compleja de historia. Y pasa lo inverso con los historiadores y las historiadoras, que suelen obviamente trabajar con una idea muy compleja de factualidad, de acontecimiento, y no así de textualidad. Saldar esos déficits me parece que es la pretensión de este debate que mantienen en algún momento Hayden White y Carlos Lee. Allí hay algo muy interesante. Entonces el auge, pero mucho más acá, la pretensión mía era mucho más pequeña, ¿no? Era simplemente, ahí me interesaba mucho, primero que hay una tarea del investigador que es archivística. Cuando uno elige trabajar con un objeto de estudio que no tiene suficiente bibliografía, o la poca bibliografía que existe sobre ese objeto está dispersa, uno necesariamente debe ir a archivos, a bibliotecas, a buscar esas revistas donde está ese artículo es preciso que habla, o se refiere a algo del objeto que uno ha estudiado. A mí me pasó con la revista literal, que era un objeto muy poco estudiado y que me demandó a mí, obviamente, ir a muchos archivos de Buenos Aires y después entrevistar a personas que habían sido protagonistas de esa revista, que construyó archivo. Por un lado, los propios protagonistas hacían archivo de los panfletos, los documentos que habían elaborado en los años 60 y 70. Y por otro lado, yo mismo como investigador estaba haciendo archivo cuando iba, les hacía una entrevista y finalmente eso luego lo desgrababa y se transformaba en un texto. Entonces uno también estaba haciendo archivo, bibliografía, biblioteca. Eh, entonces ahí uno tuvo una relación, si se quiere, formativa, porque tuve que hacerme un concepto de archivo mientras lo iba creando, ¿no? Ahí fue, literal, fue como un acto fundante de estudio de la revista literal, una revista inaccesible, difícil de encontrar, por eso la edición facsimilar en un momento, en el 2011, en la Biblioteca Nacional, que tuvimos la suerte de poder publicar. Porque era una forma de restituir al presente un objeto del pasado. Y entonces a partir de allí toda la reflexión. Pero después, yo en paralelo trabajaba con un proyecto vinculado a la era digital. Maneras de leer en los 70 era el proyecto oficial que uno sostenía, y luego Maneras de leer en la era digital era como un proyecto en ese momento subrepticio, ilegal, de alguna forma, que yo iba investigando sobre la digitalidad en paralelo, con las maneras de leer como coartada teórica, ¿no? Que permitía asociar dos objetos aparentemente disímiles. Pero yo trabajaba con la hipótesis de que la era digital tenía mucha relación con las posvanguardias, es decir, con ese momento de los 70 y los 60 que revisan o que reeditan las vanguardias históricas. Entonces había algo de historicista en los 60 y 70 que después vamos a encontrar en Internet. Internet es historicista, porque tan historicista como Wikipedia es historicista, digamos, ¿no? La fecha, los nombres propios, los lugares geográficos, esa forma de aparición de la historia en la era digital es historicista. Entonces ahí aparece de nuevo la historia en el presente y asociada a las tecnologías, ¿no? Y por último, esto ya es más una fascinación, un proyecto personal. A mí me preocupaba mucho, aquí saludo a Leonardo Funes, que está aquí con nosotros en el Secret, que gracias, como siempre. Y entonces a mí me preocupaba mucho pensar formas de narrar la historia sin referentes. Era desde pequeño, desde niño me interesó esos temas, porque yo vengo de un pueblo rural, muy pequeño, y siempre me preocupaba que la historia siempre tomaba como escenarios los lugares, obviamente, ¿no? Eh, Hay como lugares que son hiperreferenciados de la historia. De hecho, este sería el momento más referenciado. Nunca en una época se nombró tanto a sí misma como la actual. Y en contraste, hay otros lugares que nunca aparecen referenciados, que están
para decirlo de alguna manera, postergados. Geográficamente y también sus sujetos históricos están postergados. Entonces, me interesaba pensar formas de narrar la historia así referentes. Era como una utopía, es imposible llevar a cabo en los hechos, pero me interesaba o sea, pensar por fuera de las grandes referencias. ¿Qué pasa allí? La literatura es lo que es y la poesía se ocupan de eso, me parece, ¿no? Que tratan de rescatar la experiencia de lo cotidiano, de lo anónimo. La historia oral también hace lo propio. Y entonces allí yo pensaba que no estaba del todo bien, que yo empecé a pensar en esta idea. A ver, Walter, si me ayudas. Que los textos no debían ser los objetos naturales de la crítica, que el crítico no debía estudiar la obra de un autor, sino que debíamos construir un objeto de estudio que la teoría debía ayudarnos a construir. Por ejemplo, la forma de representación de la animalidad en la literatura X, o la forma de representación de figuraciones del fin en la literatura tal. Entonces uno tiene que construir el objeto es el fin, la animalidad, uno construye un objeto. Literal para mí como objeto no eran las revistas, los números de las revistas en sí mismos, sino que pasó a ser las relaciones que existían entre los escritores de esa época. Literal pasó a ser el objeto nombraba obras que se habían publicado en esos años, que estaban asociados a la revista literal, pero que no habían participado necesariamente las autoras, los autores de ese libro, de esos libros en la revista. Empezó a hacer las editoriales, las librerías de la época empezaron a ser objeto. Y obviamente ahí entra en escena la entrevista bueno, me tocó entrevistar a Martín Minchar Vegas, que era una figura ascendente en los años del Ditela, que luego se exilia y se pierde el rastro de él. Entonces en Madrid fui, lo entrevisté en Madrid, Ujú. hicimos como un trabajo ahí interesante. Entonces, finalmente, esta cuestión, esta pregunta por el pasado, eh, con, perseguía la construcción de objetos de estudios no habituales. Entonces ahí aparece efímera, literatura gris, literatura sin SBN o literatura sin libros sin canto, sin lomo, ¿no? Estudiar efémera es esas literaturas que aparecen semi-publicadas, que no tienen libros que no tienen ISBN, que están en ferias. Y eso existe como objeto de estudio en la literatura, ¿no? La literatura del cordel, la llaman en Europa. Nosotros tenemos una literatura independiente que no es de mercado, que no es mainstream y que también merecía la dignidad de ser estudiada por el crítico, la crítica literaria contemporánea. Entonces ahí hay como un esfuerzo por eso. Por eso yo siempre trato de no estudiar, siempre que se puede, no necesariamente autores del mercado, que aparecen. Porque es como estar siempre persiguiendo los objetos que están sobreleídos, ¿no? Sobresignificados. Esto lo digo sin desmedro de grandes amigas y amigos escritores contemporáneos a quienes obviamente leo. De hecho, en los archivos 2 hay una entrevista a Ariana Harwicz, que es la primera entrevista que le hacen a ella como escritora, como autora. Hay un trabajo también sobre Gabriela Cabezón Cámara, Bueno, pero China Alta. ahí hay un trabajo monumental, porque la verdad que parece el libro una máquina como de archivo también de alguna manera, porque bueno, hay rescate de esas entrevistas, de esas cartas, por ejemplo, de Torre Nilsson, y después, bueno, yo pude, la verdad que al leerlo, las referencias, digamos, sobre todo a la literatura argentina, hay una revisión, así una corrida sobre la literatura argentina, Pablo Katsatsian, Celarrayán, Cabezón Cámara, Ariana Harwitz, Libertela. Germán García, Batato Barea, Pedro Lemebel, Tamara Kamensay, Arturo Carrera, Daniel Gebel, bueno, salvo Lemebel, pero bueno, ahí hay una pleiad, digamos, de autores contemporáneos y después el propio texto produce también el rescate de algunas cosas que vos ahí publicás, ¿no? Eh, no, creo que en eso también hay todo un trabajo, digamos, de fijar en este presente el trabajo de la memoria, ¿no? Y en ese sentido, bueno, agradezco la primera mención que hiciste al comienzo de las famosas tres conferencias de Antoine Compagnon, que tuve la suerte de estar en dos. Pero bueno, hay dos nombres acá que referidos a la memoria pivotean también todo el texto, sobre todo Proust, ¿no? Y sobre todo el capítulo que dedicás, que ya habíamos hablado esto por otras vías, de Modiano, ¿no? De Patrick Modiano, el gran premio Nobel francés, que realmente es un trabajo de reconstrucción de esos años, digamos.
del 40 al 45, de lo que es la Segunda Guerra y sobre todo lo que es prácticamente el periodo diegético de su análisis y de su textualidad, que es prácticamente la París ocupada, ¿no? Esa París cartografiada por él de una manera casi insólita, donde él recorre las calles y recuerda que existía en tal calle o tal otro, por ejemplo, dónde desapareció la niña Dora Bruder, que es ese pequeño texto de 120 páginas por el cual le dieron el premio Nobel, y que hoy hay textos, por ejemplo, de la París de Modiano, que es una forma de reconstruir la París de la ocupación. Y vos lo decís muy al principio, de alguna manera la literatura es una suerte de gran archivo cultural. Bueno, de hecho, toda la obra de Modiano, no solo la trilogía de la ocupación, sino todo, sobre todo las cuatro primeras novelas que vos también hablás y presentás ahí, que Russo publicó en Cuenco de Plata, arman esas cartografías nuevas que si no fuera por el acceso a la literatura, yo creo que el público no tendría acceso, porque bueno, tendríamos que ir a libros muy sofisticados de historia para reconstruir los pequeños pasajes de París, donde fueron levantados, digamos, donde existía el mercado negro y todo eso, ¿no? Así que bueno, me parece que ahí incrustado en el centro tenés por un lado todo ese despliegue de literatura argentina impresionante del presente, textos rescatados y a la vez autores que son nucleares en cuanto a la función memorialística de literatura, ¿no? Perdón, no incipit, mejor dicho, esta incrustación pequeña, ¿o No, al no? contrario, gracias, Walter. Yo creo que hay un texto de Benveniste que se llama ¿Por qué? No, de Barthes, ¿Por qué me gusta Benveniste? Yo podría escribir, haberlo titulado ¿Por qué me gusta Modiano? Porque lo de Modiano fue muy curioso. Yo entré a una librería a a comprar un libro ahí en la entrada ya veo el libro de Modiano, lo empiezo a leer y compré ese, ¿no? Fue como algo así de amor a primera vista sin ningún tipo de recomendación. No hubo una sugerencia de alguien que te diga hay que leer. Y a mí me gustan esos hallazgos así personales. Y al poco, yo había leído, entonces empiezo a leer dos o tres libros de Modiano y al poco tiempo gana el premio Nobel. Y eso no es algo que nos pase habitualmente, que hayamos leído al premio Nobel del momento, ¿no? Antes. No es algo normal. No es que no pase nunca, pero quiero decir, esta vez, entonces justo eh, mi editora había ganado Patrio Modiano y no sabía a quién pedirle que escriba algo sobre Modiano, entonces me pregunta quién puede escribir y yo digo, yo me animo, le dije muy humildemente, y me acuerdo que ya mismo haces la nota, no sé qué, y bueno, ahí ese trabajo recopila un poco esa experiencia, ¿no? Para mí Modiano tiene una idea de memoria y de archivo que a mí me interesa mucho rescatar, pensar, porque no es tanto la idea de recuperar efectivamente lo perdido, sino la relación con la ausencia de lo recuperable y de lo irrecuperable. Me interesa esa relación que hay con lo irrecuperable de la historia. Eso también es tan valioso como la restitución misma, porque si no hay restitución, que exista eso otro, es lo único que podemos tener. El tiempo de la historia es huidizo, se fuga, la experiencia vital se fuga, y frente a eso nos queda esto, ¿no? Esta actitud de evocación. La literatura tiene como una máquina de captura eh, de lo ubicuo, ¿no? De lo que es imposible de capturar. Eso me parece que es la magia de lo que hacemos, ¿no? Por eso también es difícil también es difícil que nos entiendan lo que hacemos, porque es como que no, pero nosotros sabemos que hacemos eso, ¿no? Entre otras cosas. Ahora, ahora y yendo un poco también, por supuesto que está el texto es muy moderno, el texto es muy actual. Me parece que siempre tu literatura es una literatura de teoría literaria muy que debate sobre lo contemporáneo, ¿no? Aparece también en el centro del texto, de alguna manera, el debate respecto de la posible desaparición del libro, que a mí me parece algo como del orden de la melancolía y del orden también, ¿por qué no meterla al fin del libro como uno de los imaginarios de la extinción, ¿no? Porque, no sé, yo en el centro de tu texto encontré eso que no conocía, es el Slim Book, ¿no? Que aparece ahí, una suerte como de Odradek, ¿no? Una suerte como de ese animal imaginario que ve de Kafka, kafkiano, ¿no? El Odradek sería el Slim Book, donde, bueno, los hipervínculos, los videos, la posibilidad de que el objeto libro mute a otra cosa y a una dimensión que aún desconocemos, ¿no? O que no podamos leer más en el papel como leemos y la desaparición que también haces una suerte como de melancolía sobre las librerías de libros usados que en Buenos Aires están desapareciendo. En estos días han cerrado dos o tres y bueno,
no sé si las futuras generaciones van a tener la experiencia de lo que es el libro usado. Yo sentí al leerlo, tu libro de 400 páginas, un libro monumental y hermoso realmente, también esa melancolía de, bueno, este rescate también es una forma de pararnos frente a lo que tenemos atrás, ¿no? A la desaparición de las librerías, a la desaparición del libro como objeto, a la desaparición de esos modos de leer y a la aparición de otra noción soporte respecto de los modos de la lectura en sí. ¿Qué pensás de esto? Bueno, ese es un tema de un seminario que damos junto con Matías Mercedes Rodríguez Temperley, Las culturas del texto, donde trabajamos una historia de la textualidad, ¿no? Cómo fue mutando. Lo que podríamos decir sin, como se dice, sin spoilear demasiado, es que lo que descubrimos viendo la historia de la textualidad es que la textualidad se ha modificado siempre y que la idea de textualidad que tenemos es muy reciente. Y la tecnología del libro llevó muchos siglos poder construirse, ¿no? A la humanidad le llevó muchos siglos poder construir una cosa que llamamos libro, como para que ahora, en 200 años de cultura industrial o después de la revolución industrial, pasemos a relevo la historia del libro, ¿no? Es algo. A mí me gusta pensar mucho en el culto al vinilo, por ejemplo, todavía existe el vinilo. Me gusta pensar también el libro es un objeto suntuoso. Tener una biblioteca es un objeto suntuoso, ¿no? No es una cosa habitual, hay que decirlo. Quienes poseemos bibliotecas las añoramos, las valoramos y no queremos que nos toquen un libro. Está electrificado, yo siempre le digo a mis amigas, amigos cuando vienen a casa, o van a mi oficina en el centro, que esta parte está toda electrocutada y no se puede tocar, por las dudas. Entonces hay algo del libro como un objeto suntuoso. Y luego, ¿qué es lo que también nos lleva al inicio de la historia del libro? ¿No? Los libros también eran un objeto suntuoso. En los principios del libro, como tal, principios modernos del libro, uno podía poseer un libro en su vida, quizás, lo que costaba la factura del libro, la factura artesanal del libro. ¿Mm? Hay una pregunta muy linda que es que en qué momento se dejó de leer un único libro con profundidad y se pasaron a leer muchos libros con superficialidad. Y la respuesta es en los siglos XVII y XVIII, ¿no? Cuando la gente comienza a comprar libros y comienza a existir la habitación privada, ¿no? Claro, La habitación claro, privada es la que genera la lectura privada, porque hasta claro. antes de ese momento estaba la lectura en el monasterio o en la catedral, en las escuelas catedralicias, que estaba muy vinculado a lo público, uno no podía allí leer novela sentimental y otras novelas no tan sentimentales solamente. Entonces, el espacio privado, el domicilio, la posesión de una biblioteca privada genera otro tipo de literatura. Entonces, cómo la materialidad de los libros transformó la historia de la escritura, la historia literaria, es un tema que a mí me apasiona también mucho, que es algo que tendemos a desdeñar, ¿no? Y allí es donde yo asocio un poco, podríamos pensar un poco esta cuestión de Echeverría, el matadero de Echeverría como un texto que efectivamente, escrito en la década del 50 del siglo XIX, es un texto que se va a publicar en la década del 70 del siglo XIX, ¿no? Y es Juan María Gutiérrez quien edita ese texto, es decir, que el texto de un gran escritor como Echeverría es editado por un crítico y en base a un manuscrito que nunca pudimos conocer, ¿no? Entonces eso genera la sospecha de si no es la crítica literaria la que está inventando la ficción política que le adjudicamos a un texto como el de Echeverría, ¿no? Entonces a mí me interesa mucho la asociación ilícita entre Ujú. teoría y literatura, entre ficción crítica, ¿no? Que es muy pigliano eso, también es aireano, pero también es Tamara Kamenseiniano, ¿no? Si se me permite el Sí. neologismo. Eh, Porque ella también tiene una poesía que toma a la historia literaria como tema, que es un poco uno de mis fetiches también. Y yo siempre digo, ¿no? ¿Cómo puede ser que una literatura como la Argentina, que dio nada más que a Borges, nada menos, ¿no? Tuvimos un autor como Borges, que después que en algún punto haya una literatura antiintelectual, ¿no? A mí me pasa un poco eso, porque uno está decididamente en un lugar ahí,
Uno no hace pronunciamientos políticos en demasía, pero este sí uno lo haría, ¿no? Uno está en la biblioteca, en el archivo, en un lugar donde no desdeña la experiencia. Yo diría que hay dos bibliotecas. Está hay autores que escriben desde la experiencia, la vida, la experiencia vital, y está la biblioteca de la autoría que se edifica bueno, ahí está Montaigne, Kafka, Borges, Piglia, no sé, Tamara Kamenzer. Autores que desde la propia lectura edifican su obra, ¿no? Y la vida está también en esos lugares. No es que no hay vida allí, no es que no hay experiencias vitales fuertes, sino que aparecen de otro modo. Eh, Y está Puig también, que abre, que digamos que refuta la biblioteca y asume la videoteca también. Digo, porque ahí podríamos abrir a partir de la genealogía de Puig. También otro grupo que también ha desdeñado la biblioteca, por lo menos en el sentido libresco, y se ha nutrido, por ejemplo, del cine. Y a lo mejor estos escritores de hoy toman, digamos, me parece que son de alguna manera todos, no sé, herederos un poco de Puig, no sé. pero ahí Puig, no, porque yo lo que diría ¿Qué es que dirías de eso? de nuestro debate contemporáneo hoy, esta tarde, aquí, esta noche, Puig está en el archivo, Ah, vos dijiste biblioteca, y cuando Piglia lo va a entrevistar ve que estaba la madre viendo novelas y que él estaba con unas revistas ahí escribiendo en la cocina, y dice, acá hay un nuevo tipo de también escritor, es pero libresco ese también. nuevo tipo de escritor no deja de ser un escritor archivista, lector Entiendo. de otros materiales bajos, Exacto. ¿no? O sea que no deja de estar atravesado de discursos, Puig de hecho Claro. es eso, ¿no? Ese De sí. hecho ir a grabar a una Aún, prisión para sí, sí. escribir el libro que ya sabemos Sí, sí. es como también archivístico, grabar la voz del otro, sí, hay algo ahí también de eso, de lo vital en el archivo. Ah, ok. Está muy bien eso. Habría que pensar eso también. Bueno, voy a abrir el juego. Si hay alguien de los presentes que quiere hacer una pregunta, me encantaría, nos encantaría, porque bueno, creo que también el conversatorio es justamente eso, ¿no? Abrir las posibilidades. Así que si alguien, este es el momento como para poder plantearnos preguntas y disfrutar del lujo de esta tarde de tener a Juan José acá. Si alguien quiere. Si no, yo sigo, porque en el centro del texto también, bueno, no sé, vos le aparecen, digamos, tres figuras muy importantes de la crítica literaria, dos muy claves también, entre ellas, bueno, una que acaba de desaparecer, estoy hablando de esa tríada que se me armó entre Beatriz Arlo, Josefina Ludmer y Montaldo, ¿no? Sarlo, Ludmer, Montaldo, ¿no? Y ahí también se ponen en juego los modos de leer. ¿Por qué, digamos, yo creo que, bueno, hay otras entrevistas también de otros críticos y sociólogos que hacen una cosa de crítica también de la sociología o que llevan la mirada de la literatura a lo social, como Sebrelli, que vos lo nombrás, o la propia Sarlo, ¿no? Pero ¿qué te parece, digamos, la inclusión de estas críticas ahí en este texto de los archivos? ¿Cuál es el legado de ellas o cuál es la enseñanza de esas que fueron de alguna manera también para nosotros que estudiamos ahí maestras, ¿no? Fueron seis experiencias distintas y cada una singular en su singularidad. Eh, a Graciela Montalo la entrevisto una mañana en la Universidad de Columbia, en Nueva York. Yo estaba de viaje trabajando en UPenn, en la Universidad de Pensilvania, y me paso unos días en Nueva York y la voy a entrevistar a Columbia, y ahí fue fascinante porque ella me dijo que había que pensar nuevas formas del ensayo y la crítica, y que un ensayista, un crítico, debía quizás pensar no solamente la escritura de un ensayo, de un libro, sino también, ¿por qué no?, el montaje de una exposición, ¿no? Al estilo Atlas de las imágenes de Abby Warburg, ¿no? De pensar una forma de intervención en el campo que no sea solo la mediada por la escritura. Y entonces eso fue deslumbrante porque hoy un proyecto como la maestría en humanidades aumentadas o el laboratorio de digitalización son formas de intervención en el campo que no son las propias, las más habituales de un ensayista. Eh, bueno, no, con, yo vivía en Rosario, le escribí un mail, le llamé por teléfono, no me acuerdo, y le dije, viajo mañana a Buenos Aires, y entonces me recibe en un bar, Nonino,
en la zona del zoológico, eh, Josefina Ludme, y hacemos una entrevista maravillosa. Para mí fue muy fundante. Yo estaba pensando cosas, y de hecho hay cosas que yo tengo que reconocer que las pensaba. Yo ya estaba escribiendo escrituras past, estaba escribiendo La Edad de la Teoría, estaba con esos proyectos, porque si bien hay libros que aparecen en 2023, uno ya en 2008 ya los estaba escribiendo. Eso tiene que ver con la morosidad de la escritura, ¿no? Y no, y con Beatriz Arlo fue distinto, fue una entrevista por encargo, me piden entrevistarla para el diario, y voy una mañana que ella acababa de llegar de un viaje por bibliotecas, y tenemos una conversación, un debate ahí crítico. Ella estaba leyendo libros con lomo, podemos decir, libros con un espesor, con un propósito literario claro. Saer, indudablemente, en el centro, de su forma de leer literatura, porque es la gran lectora de Saer. Y pensando mucho la obra de Sergio Sheffield, dos autores que para mí son muy importantes también, ¿no? Y yo estaba, sin que dejen de ser los autores importantes que son también para mi gusto literario, yo estaba leyendo representaciones, apariciones de lo literario más que no tengan ese espesor, ese aliento, ese largo aliento. Estaba leyendo textos pequeños, más nietzscheanos, podríamos decir, en el sentido que son más aforísticos. Y entonces ahí se genera una conversación donde ella, en torno a la pregunta de si son o no posibles las vanguardias, quien me parece que responde a ese debate nuestro, en un ensayo anterior hoy, que acaba de aparecer, es Daniel Link, en Clases, Literatura y Disidencia, que de alguna forma él se plantea la vigencia o no de las vanguardias desde un lugar distinto a los habituales. Que se Lee acaba perfectamente. se acaba de reeditar, me parece, lo vi en las Exact, librerías. Se acaba de exactamente. reeditar el libro Exactamente. de Daniel Link. Sí. 20 años después. Y entonces yo trabajé, estudié con él, y había algo también ahí que seguramente estaba influyendo en mi modo de ver. Y bueno, y entonces son cosas distintas. Y el libro también tiene cosas lindas que me gusta contar, porque son los verdaderos méritos del libro, no son los propios, sino los que acá acercan las voces, ¿no?, con las que uno dialoga. Hay dos entrevistas inéditas a Roberto Arlt, que son un hallazgo, Muy de un buena gran amigo. sobre sus aguafuertes cariocas, ¿no? Y sobre madrileñas, perdón. Sí, Yo había sí. escrito sobre eso en 2008, 2010, no sé, en una columna que tenía en España, en Barcelona, en un sitio que ya no existe más, Sigue Leyendo, de, bueno, que hacía un grupo de amigas y amigos catalanes. Y había escrito sobre eso, y después charlando con Federico Barea, un gran amigo, coleccionista, archivista, librero, aparecen estas dos entrevistas, entonces las leemos ahí y se hace ese hallazgo. Después, el telegrama que le envía de Doro Roca a Ricardo Rojas, con las líneas del manifiesto liminar, pero antes de que el manifiesto liminar cobre forma, digamos, es la carnadura propia de la historia. Antes de que la historia, ¿no?, antes de que aparezca el manifiesto liminar, le manda un telegrama donde está el comienzo. Eso también es un hallazgo. Y luego, bueno, Jorge Álvarez, cuando muere, me deja dos valijas en su hogar, su residencia donde estaba viviendo, y yo no sabía lo que iba a ver. Había algunas cosas que tenía que ir a buscar. Nosotros teníamos un grupo de amigas y amigos que compartíamos información, y cuando voy me encuentro ahí que había dos valijas de papeles, una de ellas, donde había dos cosas que yo sabía que él quería publicar, que eran las cartas, la correspondencia con Torre Nilsson y Beatriz Guido. Y había también Increíble. capítulos sueltos de un libro que nunca llegó a existir, que él quería escribir, que se iba a llamar La cocina de Jorge Álvarez. Y entonces, que de alguna forma recuperé después. Entonces, esa correspondencia es muy fuerte, porque es algo muy terrible que está pasando ahí, que está vinculado a historias personales, biográficas, y a acontecimientos históricos, ¿no? El exilio, la dictadura, hay algo muy potente ahí, que es inesperado también, y que hay una parte que bueno, es muy, muy, muy delicado eso. Editar eso fue un gesto, fue una decisión, digamos, porque bueno, Jorge quería publicarlo, y yo no soy Max
el Max Brod al que Jorge Álvarez le dijo que no lo publique. Entonces no había mucho que pensar en ese sentido. Y por eso lo publicamos. Y bueno, y tengo que decir, lo único que quizás si tuviese que decir algo, es que hay algo, una marca en el trabajo que modestamente intento llevar adelante, que es que como que todo el tiempo un libro está archivando el anterior, porque es como que hay un bucle de retomar, de recuperarlo, el trabajo propio. Es decir, es indudable la relación que hay entre los archivos 1 y los archivos 2 y la revista literal. Como es para mí es evidente la relación con Escrituras Past, que vos te agradezco tanto tu deferencia. Y bueno, hay capítulos tecnológicos que obviamente recuperan Internet el último continente, y hay algo biográfico que está en el diario de un bebedor de petróleo o en la interpretación de las pesadillas, que también está acá. Me parece que, bueno, la interpretación de las pesadillas es también un libro archivístico, el archivo de la experiencia onírica, que es imposible de capturar, ¿no? Porque es lo que se fuga todo el tiempo. Hay algo ahí de esa persecución que nos puso en este camino que transitamos. Bueno, muchas gracias. Gracias, Juan José, por esta charla, este conversatorio. Gracias a todos los presentes que acompañaron. La verdad que es todo tu trabajo teórico y tu trabajo sobre la noción de futuro y del presente. La verdad que revive, digamos, esa noción que es central, digamos, de ver el archivo como, no, no sé, para mí la forma de cambiar los modos de leer, que en definitiva es lo que aprendí o pude aprender leyendo este libro monumental que les recomendamos, que está editado ahí en ese lugar hermoso en Villa María, Edubim. El texto de los archivos 2 de Juan José Mendoza, Lo que la literatura ilumina, ¿no? Y ahí les dejamos la incógnita de qué significa leer con el modo linterna, pero no lo vamos a develar para que ustedes lo consigan y lo lean, qué cosas ilumina la literatura y qué cosas oscurece, o por qué la literatura debe estar iluminada para hacernos entender y ser un elemento clave para comprender la cultura. Les vamos a dejar esa incógnita. Y bueno, les agradecemos mucho y les recordamos entonces, agradeciéndole mucho a Juan José Mendoza, el maestro de esta tarde, que este conversatorio va a estar subido en nuestro canal de YouTube, al cual pueden ustedes suscribirse, Instituto de Investigación en Humanidades, dependiente del Colegio Nacional de Buenos Aires, y que la semana próxima, ya el próximo 3 de abril, nos vemos con los conversatorios que continúan dentro del ciclo. Gracias, Bueno, Juan José. muchas gracias, y solamente decir que eh, uno siempre está mal querer presumir de lo que de intelectual. Siempre el trabajo de la modestia tiene que estar en. Pero también es cierto que uno tiene cierta presión por decir cosas que, como dice César Aira, que aparenten cierta inteligencia. Pero lo que más rescato de esta tarde, esta noche, fue la felicidad de pensar y de charlar sobre literatura sin esa pretensión de aparentar inteligencia. Así que gracias por la calidez. Por favor. Muchas gracias, hermoso, y buenas tardes a todos. Muchas Muchas gracias. gracias. Un saludo. Gracias.